Como a 15 minutos en automóvil, a unos 19 kilómetros al oeste de la ciudad de Portland, Maine, está el pueblo de Gorham. Al norte del pueblo está Fort Hill y fue aquí que las mellizas Elena e Isabel nacieron. Sus padres, Roberto y Eunice Harmon. Los Harmon eran metodistas devotos con 8 hijos para cuidar. Aunque su casa ya no existe hoy, esta marca indica su lugar aproximado. Más tarde, la familia se mudó a la ciudad costera de Portland, donde Robert Harmon continuó con su oficio de hacer sombreros y la pequeña Elena asistía a la escuela de la calle Brackett. Pero a la edad de 9 años, su vida tomó un rumbo dramático en las manos de una celosa chiquilla de la escuela. No vales nada, Elena. Te voy a agarrar. Elena fue llevada a su casa en la calle Clark, donde luego descubrieron que su nariz estaba fracturada y todas las facciones de su rostro habían cambiado. Permaneció en estado de coma por 3 semanas. Al recuperarse un poco, se dio cuenta de la diferencia que su apariencia hacía en la manera que todos la trataban. Elena Harmon trató de regresar a la escuela varias veces, pero los resultados del accidente casi la imposibilitaron estudiar y retener lo que aprendía. Su mano temblaba tanto que no podía mejorar su caligrafía y con gran disgusto finalmente abandonó todo esfuerzo para recibir una educación formal. Durante ese periodo de soledad y desánimo, pasó muchas horas placenteras aquí en el bosque de Deering Oaks. En marzo de 1840, Guillermo Miller llegó a Portland y presentó una serie de conferencias sobre la segunda venida de Cristo, en la iglesia que una vez estuvo en este sitio, en la calle Casco. La familia Harmon asistió a las reuniones y Elena más tarde escribió sobre Miller. Él trazaba las profecías con una exactitud convincente y mantenía hechizada a la muchedumbre. En junio de 1842, Elena Harmon y otros 11 fueron bautizados y recibidos en la iglesia metodista que antes se encontraba cerca de esta iglesia metodista en la calle Chestnut. Pero su experiencia cristiana se entremezcló en momentos de desaliento. Sin embargo, la segunda visita de Miller a Portland confirmó su confianza en la segunda venida de Cristo, una confianza que compartió fervorosamente. No obstante, la aceptación de las enseñanzas de Miller por parte de los Harmon no obtuvo la aprobación de su iglesia. Aquí está el registro de la Junta Administrativa que se celebró en septiembre de 1843. El pastor se levantó y declaró que Roberto Harmon y su familia, incluyendo Elena Harmon, había apelado la resolución del comité que los había expulsado de la iglesia. Fue votado de común acuerdo mantener la decisión del comité en relación con su expulsión. Elena Harmon a menudo dijo que el año de 1844 fue el más feliz de su vida. Pero con decenas de miles de otros, la familia Harmon sufrió terriblemente cuando Jesús no vino el 22 de octubre. Para diciembre de 1844, la mayoría de los creyentes adventistas abandonaron su confianza en la validez del 22 de octubre. Elena Harmon y sus amigas habían aceptado que el cumplimiento de la profecía de los 2300 años todavía ocurriría en el futuro. Fue en ese mismo mes que Elena recibió algunas de las casi 2000 visiones y sueños proféticos que Dios le daría en los próximos 70 años.
Durante estas visiones, ella quedaba completamente inconsciente de sus alrededores y como Daniel, cuando recibía una visión, no respiraba durante el tiempo de la revelación. Las visiones variaban en duración, de muy corto tiempo hasta casi 4 horas. Algunas le eran dadas en público frente a algunos o hasta cientos de testigos, generalmente acompañadas por un fenómeno físico marcado durante los primeros 30 años de su ministerio, que mostraban a aquellos que observaban una fuerte evidencia que la obra provenía de Dios. Otras visiones le eran dadas mientras oraba, escribía o hablaba y no eran acompañadas por fenómenos físicos. Sin embargo, durante los últimos 40 años de su ministerio, las visiones proféticas eran a menudo sueños dados durante la noche. J.N. Loughborough, un pionero de la iglesia, pudo ver a Helena teniendo visiones públicas más de 50 veces. Él escribió que al comienzo de la visión la palabra gloria era repetida 3 veces, pero cada vez con más debilidad. Inicialmente, ella perdía sus fuerzas y su sentido, pero luego podía caminar por el cuarto. A veces hacía gestos con sus brazos y manos, aunque los presentes no podían moverlos de ninguna manera. Sus ojos permanecían abiertos mientras miraba hacia arriba como si estuviese viendo un objeto en la lejanía. Aunque no respiraba, su pulso era regular y los colores de su rostro permanecían normales. Al final de la visión, parecía que sus alrededores estaban completamente oscuros. Su capacidad para ver hasta los objetos más brillantes volvía gradualmente. Justamente antes de su primera visión en diciembre de 1844, la salud de Helena empeoró rápidamente. Parecía que la tuberculosis iba a terminar con su vida. En esta condición, ella respondió a una invitación de una amiga allegada, la señora Isabel Haynes, para visitarla a su casa, que quedaba al otro lado del puente en el sur de Portland. Alabad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias sus obras en los pueblos, cantadle salmos, hablad de sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Arrodillémonos para orar. Cierta mañana, 3 mujeres jóvenes se unieron a Helena y a la señora Haynes para el culto. Cuando se arrodillaron para orar, el poder de Dios descendió sobre Helena y fue envuelta en una visión de la gloria de Dios. Experimentó la sensación de ascender más y más sobre la tierra. Se dio vuelta para buscar al pueblo adventista del mundo, pero no pudo encontrarlo. Mirando hacia arriba, vio un sendero recto y angosto en el que viajaban hacia la ciudad santa. Detrás de ellos había una luz brillante que el ángel le dijo que representaba el clamor de la medianoche del movimiento seguidor de Miller. Esta luz brillaba por todo el sendero y los prevenía de caerse. Al frente vieron a Jesús guiándolos hacia la ciudad y como a Pedro sobre las aguas, estarían seguros mientras mantuvieran sus ojos en él. Mientras la visión seguía, vio la segunda venida de Jesús junto con la resurrección del pueblo de Dios. También pudo presenciar la ascensión a la Nueva Jerusalén y vio algunas de sus maravillas. Cuando Helena compartió esta revelación con sus 4 amigas, pareció contestar algunas de las preguntas que las preocupaban. ¿Había Dios dirigido la experiencia del gran chasco? ¿El 22 de octubre había sido un cumplimiento de la profecía o una gran desilusión? Una senda angosta se extendía por encima del mundo. En esta senda, el pueblo adventista viajaba hacia la ciudad. La visión afirmaba que el mensaje del 22 de octubre fue la providencia de Dios. Era la luz detrás de ellos que iluminaba el sendero hacia la ciudad.
Significativamente, esta luz había sido encendida al comienzo del sendero. Ellos habían esperado que ésta hubiese marcado el final del mismo, pero era bueno saber que Jesús conocía toda la experiencia y continuaría guiando a todos los que fijasen sus ojos en él. Como una semana después, ella recibió una segunda visión donde Dios formalmente la llamó a ser su mensajera. También le fueron mostradas las pruebas y la oposición que enfrentaría. Esta visión la preocupó, pues estaba consciente de su juventud, timidez y constante enfermedad. También temió por su propio orgullo. Sin embargo, aceptó el apoyo divino y comenzó a compartir lo que él le había mostrado. En eso, abrí mis ojos y vi un sendero recto y angosto trazado por encima del mundo. Entre aquellos que la escucharon en Por este 1845 sendero, estaba los Guillermo Foy. adventistas viajaban hacia la ciudad que se encontraba al final del sendero. El Señor me mostró esa misma visión. Eso fue justamente lo que vi. Durante la descripción de 2 horas de Elena, Guillermo Foy confirmó repetidas veces su visión. A comienzos de 1845, Elena Harmon viajó al este de Maine para encontrarse con los adventistas de allí. En febrero, mientras visitaba Exeter, recibió una visión significativa. Fue una visión del santuario celestial, donde vio al Padre levantarse del trono y entrar al lugar santísimo. Jesús lo siguió y se presentó ante él como un gran sumo sacerdote para recibir su reino. Esta visión no fue publicada hasta el 14 de marzo de 1846 en un artículo de la Estrella del Día, unas 5 semanas después que Edson, Crozier y Hahn habían publicado los resultados de sus estudios bíblicos sobre el santuario. De manera sobresaliente, esta visión confirmó la explicación que ellos encontraron en los meses siguientes al 22 de octubre de 1844. Esta es una ilustración significativa de la relación que existe entre el don profético y el estudio de las Escrituras. El don no fue un sustituto para el estudio de la Biblia. Tampoco se obtuvieron las enseñanzas de la Iglesia de las visiones, sino que las visiones confirmaban los resultados del estudio bíblico. Una ilustración más amplia de esto se puede encontrar en conexión con la observancia del séptimo día sábado. A comienzos de 1846, Elena Harmon conoció a José Bates. Bates había comenzado recientemente a guardar el séptimo día sábado y compartía su entusiasmo con todos los que lo escuchaban. Pero Elena escribió sobre él. Veo que es un verdadero caballero cristiano. Es cortés y es amable, pero siento que se equivoca al detenerse más en el 4º mandamiento que en los otros 9. En agosto de 1846, Bates publicó su folleto de 48 páginas, El séptimo día sábado, una señal perpetua, donde denotaba las razones bíblicas para su observancia. Padre, oramos para que tu espíritu permanezca con nosotros mientras estudiamos tu santa palabra. Pedimos que nos acerques más a El la 30 de verdad. agosto de 1846, Elena Harmon se casó con un joven predicador seguidor de Miller, Jaime White. Poco después del casamiento, Jaime y Elena White estudiaron el folleto de Bates, compararon su contenido en las Escrituras y comenzaron a observar el séptimo día sábado y a enseñarlo a otros. Para ese entonces, había alrededor de 50 guardadores del sábado en Nueva Inglaterra y en el estado de Nueva York. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Algunos meses más tarde, ellos fueron a la casa de Stockbridge Holland, un adventista y exitoso ingeniero civil en Topsham, Maine. Fue aquí a comienzos de abril donde Elena White recibió otra visión del santuario celestial. Después de ver el lugar santo, pasó al lugar del santuario. Allí vio los 10 mandamientos con una silueta de luz enfocada en el 4º mandamiento.
Jaime y Elena White ya habían aceptado el sábado, ante la evidencia bíblica. Sin embargo, la visión del 3 de abril de 1847, dada unos meses después que ellos comenzaron a observarlo, confirmó su decisión y los impresionó de su importancia. Mientras vivían en Topsham, los White aceptaron una invitación para asistir a una conferencia en Rocky Hill, Connecticut, en la casa de Alberto Belden. Esta conferencia fue más tarde identificada por Jaime White como la primera reunión general de los adventistas del séptimo día, aunque todavía no habían adoptado ese nombre. También fue una de las primeras 20 conferencias bíblicas de fin de semana, realizadas en abril de 1848 y diciembre de 1850. Fue durante estas reuniones cuando las enseñanzas principales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día tomaron forma, usando los mismos métodos de Lutero en la dieta de Worms: escritura, razón y conciencia. Jaime y Elena White, José Bates, Hiram Edson y otros dirigieron los estudios bíblicos y las sesiones de oración que a menudo tomaban toda la noche. Es importante considerar el papel de Elena White en estas conferencias. Cuando el grupo llegaba a un punto en su estudio donde no podía progresar más, ella recibía una visión donde se le presentaba una clara explicación de los versículos estudiados. Sus contribuciones fueron particularmente impresionantes, porque todos sabían que mientras no estaba en visión, ella no podía entender su razonamiento. Es evidente que a través de la vida de Elena White, las visiones no le eran dadas para reemplazar el estudio de la Biblia. A fines de 1888 escribió: Dios quiere que vayamos a la Biblia para conseguir la evidencia de las Escrituras. Mientras los pioneros de la Iglesia se unían más y más en los grandes temas que estudiaban, comenzaron a ver la necesidad de publicarlos. Durante una conferencia en Dorchester, al sur de Boston, Massachusetts, en noviembre de 1848, Elena recibió una visión que envolvería a la Iglesia en un programa ambicioso. Después de la visión, Elena le dijo a su esposo que publicara un pequeño periódico y lo entregara a la gente. Desde ese pequeño comienzo, dijo haber visto como rayos de luz que iluminarían al mundo. Era un desafío impresionante para presentarlo a un puñado de pobres y nuevos creyentes. Al siguiente año, en 1849, este pequeño periódico, La Verdad Presente, fue publicado en Connecticut. Jaime White trajo 1000 copias a la casa de Alberto Belden, donde un pequeño grupo oró por la bendición de Dios. Al siguiente año, el periódico fue reemplazado por la revista y Heraldo del Segundo Advenimiento y el Sábado, conocida hoy como la Revista Adventista. Su mensaje es leído en todo el mundo. En 1875, los White estaban aquí en Battle Creek, Michigan, para asistir a un instituto bíblico y a la dedicación del primer colegio de la iglesia. Poco antes de la dedicación, Elena cayó muy enferma con una gripe maligna. Temiendo por su vida, algunos de los líderes de la iglesia se reunieron para orar. Mientras oraban, Elena no solo fue curada, sino que recibió una visión de 10 minutos. En esta visión vio al mundo envuelto en tinieblas. Luego, a través de la oscuridad, vio rayos de luz que brillaban más y más, iluminando otras luces hasta que todo el mundo estaba iluminado. Más tarde, hablando de esta visión, ella mencionó que vio imprentas operando en todo el mundo. En ese entonces, la iglesia tenía una sola imprenta en Battle Creek. Intrigado, Jaime White la interrumpió y le preguntó si se acordaba de los nombres de los países donde había visto esas imprentas trabajando. No, no sé los nombres, pero si alguna vez los veo, los reconocería. Oh, recuerdo uno. El ángel dijo Australia. A fines de 1891, Elena White vino a Australia. Luego, después de llegar, visitó el establecimiento de la imprenta situado en Bess Street, Melbourne. Reconoció a las personas que operaban las impresoras y habló de las relaciones entre ellos.
basándose en la revelación recibida 17 años antes. Sin embargo, el don de profecía no solo fue dado para guiar el trabajo de la iglesia y ampliar su visión. En Efesios capítulo 6, el apóstol Pablo advirtió a la iglesia que estaba ocupada en luchar contra los planes del diablo y contra las malicias espirituales en los aires. Por lo tanto, otra importante función del don de profecía es proteger a la iglesia de los ataques y artimañas del enemigo. Viajando en carro a 10 minutos de la casa de Hiram Edson, se encuentra el lugar de nacimiento del espiritismo moderno en Hillsville, Nueva York. Fue aquí el 31 de marzo de 1848 que la familia Fox escuchó golpeteos misteriosos por primera vez. Luego se estableció una comunicación con la inteligencia que causaba tales ruidos. Supuestamente era el espíritu de un vendedor ambulante que había sido asesinado aquí años antes. Más tarde, en 1848, las primeras demostraciones públicas de esos golpeteos fueron dados en Rochester, Nueva York. Con el pasar de una década, los periódicos estimaron que los creyentes de las manifestaciones espiritistas eran más de 1 millón, con un número de 40,000 mediums solo en los Estados Unidos. Elena White fue advertida en contra de esos golpeteos en una visión que tuvo en 1849. Vi que ese golpeteo misterioso en Nueva York y otros lugares es el poder de Satanás, y que tales cosas serán más comunes y se disfrazarán de vestimentas religiosas. Unos 18 años más tarde, recibió otra visión concerniente al mismo fenómeno. Pronto será una blasfemia hablar en contra del golpeteo, pues se extenderá más y más. Y hasta los milagros realizados por Cristo se atribuirán a esos fenómenos espiritistas. El extraordinario cumplimiento de estas predicciones aparece en este volumen, El Centenario del Espiritismo Moderno, publicado por la Asociación Nacional Espiritista en los Estados Unidos en 1948. Aquí en la página 68 dice: un médium predijo el nacimiento de Jesús, quien en su corta vida en esta tierra realizó los tales llamados milagros, que en realidad eran fenómenos espiritistas. ¿Y qué sobre hablar blasfemias en contra de los golpeteos? Página 34. Ni los sacerdotes ni la prensa deberían hablar mal de esta santa palabra espiritismo, solo con manos limpias y corazones puros. ¿Ha llegado a disfrazarse con aspecto religioso? La página 69 dice: el espiritismo es la venidera religión universal, es la sangre que da vida al cristianismo. En verdad, es el cristianismo y más. Elena White también habló sobre el poder que Satanás tendría de mostrarnos la apariencia de las supuestas figuras de amigos o parientes que sabemos que están muertos. El libro de J.B. Phillips, El clamor de la verdad, testimonio de un intérprete, el renombrado intérprete del Nuevo Testamento, cuenta sobre su reunión con el famoso escritor cristiano C.S. Lewis. Lo notable de esta reunión es que ocurrió pocos días después de la muerte de Lewis. Cuando Philip compartió esta experiencia con un obispo, este le dijo que eso ocurriría a menudo. En 1861, Estados Unidos estuvo al borde de una crisis. Antes del sábado 12 de enero, 4 estados del sur se habían separado de la Unión, pero nadie esperaba la guerra. No fue hasta 3 meses más tarde que el presidente Lincoln requirió un ejército. Pero Dios conocía el futuro y advirtió a su pueblo de lo que vendría. El sábado 12 de enero de 1861 era una feliz ocasión para la iglesia adventista del séptimo día de Parkville, Michigan. Su nuevo edificio sería dedicado y varios de los líderes denominacionales estaban presentes, incluyendo a Jaime y Elena White. Por la tarde, cuando estaba por terminar su discurso, Elena White recibió una visión que duró unos 20 minutos. Al ser invitada a contar lo que había visto, ella solemnemente anunció que otros estados se unirían a la separación y habría una terrible guerra. Describió los sonidos y los hechos de las batallas y el sufrimiento de los prisioneros enfermos y heridos en los hospitales.
vio hogares agonizando la pérdida de esposos, hijos y hermanos. Entonces, mirando los rostros de la congregación, hizo una pausa. Hay personas aquí que perderán sus hijos en esa guerra. 3 meses después de la visión de Parkville, los primeros tiros fueron disparados y la nación se lanzó a la agonía de la guerra civil. Se perdieron más vidas americanas que en todas las otras guerras combinadas. Como 5 familias de las que estuvieron presentes en aquella tarde de 1861 perdieron hijos en la guerra. Apocalipsis 12:17 identifica el testimonio de Jesús como una de las 2 características distintivas del pueblo de Dios antes de la segunda venida de Cristo. ¿Qué es el testimonio de Jesús? En Apocalipsis 19, Juan cita a un ángel diciendo que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Y en Apocalipsis 1, Juan explica lo que él describe como profeta es un mensaje proveniente de Dios a través de Jesucristo dado por su ángel. Y así las palabras de un profeta son llamadas el testimonio de Jesús porque provienen de Jesús y no del profeta. Un ejemplo vivido de este proceso a través de Elena White puede verse en las tempranas experiencias de la iglesia de Washington, Nueva Hampshire. Fue aquí, en 1844, donde Guillermo Farnsworth declaró su intención de guardar el 7º día sábado, y aquí se estableció una congregación guardadora del sábado. Pero en los años que siguieron, algunos del grupo comenzaron a perder su fe. El mismo Guillermo Farnsworth volvió a usar tabaco, y otros miembros de mayor edad se volvieron cínicos y criticones. Esto desanimó a varios jóvenes de la iglesia. Se necesitaba algo urgente para restaurar la unidad y la fe de la iglesia. Justamente antes de la Navidad de 1867, los White y J.N. Andrews visitaron Washington. Al llegar en la tardecita del viernes, se quedaron en la cómoda casa de Cyrus Farnsworth aquí en Milland Pond. El lunes de mañana, Elena White dio un discurso en el cual se dirigió personalmente a los que estaban en el salón. Sus palabras fueron tan directas y significativas que era evidente que el Señor le había mostrado las experiencias de la vida de cada uno. En el grupo se encontraba un joven de 19 años, Eugenio Farnsworth, uno de los 22 hijos de Guillermo Farnsworth. Él sabía lo que los otros no sabían, que su padre había vuelto a usar tabaco. Si es una mensajera de Dios, pensó para sí, ella sabrá lo de mi padre. Poco después, la señora White se dirigió a Guillermo y le dijo que había visto en visión que él era un esclavo del tabaco, y dijo que él estaba tratando de engañar a todos diciendo que había abandonado el vicio. Eugenio Farnsworth se dio cuenta que estaba presenciando el don profético en acción. Después que Elena terminó de hablar, todos los concurrentes testificaron a favor de las verdades reveladas a ella. Con arrepentimiento, rededicaron sus vidas a Dios. 18 jóvenes también se entregaron a Cristo. 9 de los 18 llegaron más tarde a ser obreros de la iglesia. Y entre ellos estaba Eugenio Farnsworth. Él sirvió como evangelista y administrador de la iglesia en los Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda e Inglaterra. ¿Por qué Dios envió a su mensajera a esa iglesia? ¿Por qué Dios ha dado el testimonio de Jesús o el espíritu de profecía a su pueblo remanente? La respuesta a ambas preguntas es la misma. La respuesta del Antiguo Testamento se encuentra en 2 Crónicas 36:15. Porque Dios tiene compasión de su pueblo. El Nuevo Testamento lo explica aún más claro en Efesios 4:12-13. Dios llama a algunos a ser profetas para preparar al pueblo de Dios para obras de servicio, para que el cuerpo de Cristo pueda edificarse hasta que todos alcancemos unidad en la fe.
Elena Goldwhite, esposa, madre, escritora y mensajera de Dios. Elegida aunque era la más débil de los débiles, llegó a ser una torre fuerte para un pueblo llamado por Dios en los últimos días de la historia de este mundo. La Iglesia Adventista del Séptimo Día. Elena G. de White llegó a Australia en diciembre de 1891. Durante el viaje desde Estados Unidos y también a su llegada, recibió varias visiones. Algunas de ellas relacionadas con los trabajadores de la casa publicadora australiana. En un manuscrito escribió lo que se le había mostrado. Gran parte de esas instrucciones fueron escritas para el tesorero de la casa publicadora, Nathaniel Falkett. Falkett era un comerciante alto y vigoroso con una disposición generosa, pero al llegar a ser miembro de la Iglesia Adventista, era también un líder destacado de varias sociedades secretas. Y mientras el tiempo pasaba, se envolvía más y más en sus actividades masónicas, y menos en su trabajo para la Iglesia. Algunos de sus asociados se preocuparon por su decadencia espiritual y le urgieron que examinara la dirección en que iba. Pero Falkett rechazó firmemente tales sugerencias. Fue en ese tiempo que Elena White escribió lo que le había sido revelado. Pero cuando pensó en enviarlo por correo a Falkett, pareció una voz que le habló y la contuvo. Porque los empleados de la casa publicadora todavía no estaban listos para recibir tal mensaje. Unos 12 meses más tarde, el primer período escolar de la primera escuela adventista de Australia recién había terminado. Asistiendo a los ejercicios de clausura, se encontraba Elena G. de White. Después de la reunión, invitó a Nathaniel Falkett para que la visitara. Cuando llegó, comenzó a leerle el manuscrito. Mientras describía algunas de las reuniones del orden secreto, le recordó de su mal hábito de dar ofrendas pequeñas a la iglesia y grandes donativos a los fondos de la logia. También le dijo que había oído cómo a él lo llamaban, reverendo maestro, y le advirtió que ningún ser humano debe ser llamado así. Aunque no atacó el sistema de la logia masónica,
denotó lo difícil que es para un cristiano servir a dos señores. Mientras hablaba, hizo un movimiento con sus manos que impresionó a Forehead. ¿Usted sabe lo que ha hecho? Usted ha hecho la señal secreta de los masones. La señal de un caballero templario. Mientras siguieron hablando, nuevamente hizo un movimiento con su mano. Súbitamente Forehead adquirió una palidez mortífera. La señal que había hecho solo era conocida por la orden más alta de los masones. Una señal que ninguna mujer debía conocer. En las próximas 2 horas, Forehead luchó con su conciencia. Finalmente resolvió desligarse de la logia masónica y lo logró después de una lucha. El Señor me ha honrado grandemente al hablarme por medio de la señora White. Él ha presentado mi caso a ella y me llamó por mi nombre. Por eso yo atenderé la instrucción del Señor. La experiencia de Elena White con Nathaniel Forehead ilustra algunos aspectos importantes de cómo el don de profecía operó en tiempos bíblicos y cómo continúa operando hoy. Primero, los profetas reciben información por los medios sobrenaturales de visiones o sueños proféticos que les permiten ver personas y experimentar eventos fuera de su límite de conocimiento. Luego, son dirigidos a comunicar el mensaje a las personas involucradas. Él o ella, porque las mujeres también fueron llamadas a ser profetas, tienen que exponer el mensaje en forma oral, escrita o personificada. Esencialmente, un profeta es el intérprete de Dios. Por eso es que el don profético es conocido como el testimonio de Jesús. Esto no significa que Dios dicta el mensaje al profeta. Antes bien, el Espíritu de Cristo satura la mente del profeta con pensamientos. Entonces el profeta elige las palabras para expresar esos pensamientos recibidos en la visión o el sueño. Esto también significa que la cultura, el nivel educacional y la formación del escritor juegan un papel importante en la forma como estos mensajes son comunicados. Para expresar sus pensamientos, algunos escritores de la Biblia prestaron las palabras escritas por otros autores bíblicos. Algunos, como Lucas, seleccionaron pasajes de fuentes históricas no inspiradas. Pablo usó las palabras de poetas seculares y ambos, Judas y Juan, citaron del libro judío no bíblico de Enoch. No obstante, bajo la dirección del Espíritu Divino, el profeta es inspirado por Dios y el mensaje llega a ser la palabra de Dios. Es también obvio notar que los testimonios de algunos profetas no fueron incluidos en los libros de la Biblia. Por ejemplo, los mensajes de Natán, Gad, Azarías, Débora, Miriam, Agabús, Silas y las 4 hijas de Felipe. Pero esto no hace que sus mensajes sean insignificantes o menos inspirados. Simplemente significa que estos fueron de valor local y relativamente temporal. Los profetas también jugaron una parte destacada en la iglesia del Nuevo Testamento. De acuerdo al libro de los Hechos, ellos iniciaron el plan misionero de la iglesia. Seleccionaron al personal y dieron instrucciones de los lugares donde debían ser enviados. En 1 Corintios 14, Pablo habla de que el don profético fortalece la iglesia, trayéndole ánimo y consolación. Pablo también escribe en Efesios 4 que los profetas son uno de los principales medios que Cristo ha puesto para traer unidad a la iglesia. Por lo tanto, sus consejos ayudan a proteger la iglesia de las falsas doctrinas. De acuerdo a Hechos 15, los profetas confirmaron a los creyentes en la verdadera enseñanza de la iglesia en tiempos de controversias religiosas. Pero sobre todo, Pablo enseña que el propósito primordial del profeta es llevar a hombres y mujeres a Cristo, estableciéndolos en una relación con Él. Para ayudar a alcanzar esa meta, Jesús predijo por medio de los profetas del Nuevo Testamento que tal actividad continuaría en la iglesia. El testimonio de Jesús no cesaría con el libro de Apocalipsis. De hecho, los libros de Joel y Apocalipsis indican que el don de profecía asistirá especialmente a la iglesia en el tiempo del fin.
Es lógico esperar que esta manifestación postrera del testimonio de Jesús cumplirá el mismo papel y funciones de los profetas del tiempo bíblico. Dios nuevamente revelará sus designios por medio de visiones y sueños. Él también inspirará al mensajero para que el mensaje guíe, amoneste y desafíe a la iglesia. Claro, la pregunta que debe formularse es, ¿cómo empleó Elena White este don profético en su ministerio para la Iglesia Adventista del Séptimo Día? En 1860, ella escribió que cuando el Señor le daba una visión, era llevada ante la presencia de Cristo y estaba inconsciente de sus alrededores. Como el profeta Ezequiel, su atención durante la visión era a menudo dirigida a escenas que tomaban lugar en la tierra. Aunque ella no podía ver nada más de lo que el ángel le mostraba, a veces se le mostraban eventos futuros, en otras ocasiones eventos del pasado. Con frecuencia, no podía recordar lo que se le había mostrado hasta que comenzaba a escribir. Otras veces, no podía acordarse de nada hasta entrar en contacto con las personas a quienes la visión se aplicaba. Entonces recordaba clara y convincentemente la instrucción dada, aunque la misma le hubiera sido mostrada años antes. Yo dependo del Espíritu de Dios, tanto para relatar o escribir la visión como para recibirla. Se me han mostrado rostros que nunca antes había visto y años después los reconocía al verlos. He escrito a la medianoche cartas que han atravesado el continente y al llegar la crisis han evitado grandes desastres para la causa de Dios. Tal vez no hubo una crisis más grande en la Iglesia Adventista durante los primeros 70 años de su historia que la amenaza del panteísmo. Los panteístas creen que Dios no es un gran ente personal, sino una esencia misteriosa, una influencia impersonal que impregna toda la naturaleza. Aunque Él existe en todas las cosas, en árboles, flores, aire y animales, Él es tan impersonal como la gravitación o los rayos del sol. Esta idea había sido adoptada y enseñada como una nueva y avanzada verdad por algunos de los líderes de la iglesia de Battle Creek. En realidad, amenazó los mismos fundamentos de la opinión bíblica de Dios. El doctor Juan Harvey Kellogg, el brillante doctor y superintendente de la institución médica de la iglesia en Battle Creek, fue uno entre muchos líderes de la iglesia que fue atraído por esta filosofía a comienzos de los 1880. Pero no fue hasta 1897 que introdujo esta enseñanza en forma pública. En las reuniones de la Conferencia General en 1899, celebradas aquí en la iglesia del sur de Lancaster, en Massachusetts, las ideas panteístas fueron nuevamente promovidas por varios líderes de la iglesia. Elena White estaba en Australia en ese entonces, pero fue impresionada a informar a la conferencia unos cuantos testimonios. Uno llevaba el título La verdadera relación de Dios y la naturaleza. La naturaleza no es Dios y nunca lo fue. La voz de la naturaleza testifica de Dios, declarando su gloria. Pero la naturaleza en sí no es Dios. Como creación de Dios, solo profesa el testimonio de su poder. Bueno, hermanos, ¿qué piensan ustedes? La ocasión cuando ocurrieron estas comunicaciones fue muy significativa. Habían sido escritas aquí en Australia casi 4 semanas antes del comienzo de la conferencia, pero llegaron justo cuando se las necesitaba. Sin embargo, eso no fue el fin del asunto. La enseñanza panteísta prontamente se extendió en el colegio de Battle Creek y en el sanatorio que estaba bajo el control del Dr. Kellogg. En febrero de 1902, el gran sanatorio de Battle Creek se incendió. Se necesitaba un nuevo edificio y para ayudar a sufragar los costos, se sugirió que el Dr. Kellogg escribiera un libro sobre el cuidado de la salud. Todos los ingresos de las ventas se usarían para ayudar a reconstruir dicho sanatorio. Kellogg fue advertido que no incluyese ninguna idea panteísta en él.
Pero cuando este libro, El Templo Viviente, finalmente salió de la imprenta, fue claro para algunos que él no había dado importancia a la instrucción. En 1903, los líderes de la iglesia planearon que el concilio anual tendría que ser en Washington, D.C. El presidente de la iglesia, Arturo Daniels, esperaba que no se hicieran referencias a el templo viviente o a las ideas panteístas de Kellogg. Sin embargo, cuando los defensores de Kellogg de Battle Creek llegaron, fue evidente que era inevitable una confrontación. Señores, necesitamos un nuevo modo de ver a Dios. El panteísmo no dará eso. Será una nueva experiencia religiosa. No estoy de acuerdo con usted, hermano Kellogg. No estoy de acuerdo con usted en absoluto. Amén. Yo creo Amén. que el panteísmo debilitará la fe y llevará a la iglesia a perder confianza en Dios. Aferrándonos a nuestras tradiciones. No hemos estado aferrándonos a eso por mucho tiempo. Lo que usted quiere hacer es llevarnos a pensar en un Dios que no se interesa por Eso no nosotros. es lo que hemos dicho. Hermanos, hermanos, por favor, pienso que debemos terminar esta reunión. El pastor Daniels no se atrevió a pedir un voto por la tensión existente. La iglesia estaba enfrentando una crisis. ¿Pero qué hacer? Tengo algo que decir referente al nuevo libro El Templo Viviente. Tengan cuidado con su modo de pensar acerca de este libro con respecto a la personalidad de Dios. Como el Señor me presenta los hechos, ese modo de pensar no tiene el apoyo de Dios. Se me ha mostrado que el autor está en un camino falso y ha perdido de vista las verdades distintivas para este tiempo. Elena White había escrito la carta desde su casa en Ells Haven, California, y la había mandado una semana antes. Fue una mera coincidencia que la carta llegase de miles de millas de distancia en el momento más oportuno. Por supuesto que Daniels y muchos otros no pensaron así. Nunca antes los mensajes de Dios fueron tan necesarios como en este momento, y nunca hubo mensajes más certeros mandados por Él a su pueblo que los que usted nos ha enviado. Usted no se puede imaginar la gran bendición que ha sido para nosotros su comunicación sobre el templo viviente. Llegó en el momento exacto. El conflicto era severo, pero su mensaje llegó y resolvió la controversia. El concilio de Washington no era solo una amenaza a la organización o al liderazgo. Envolvió mucho más. Pues la misma comprensión del carácter y personalidad de Dios estaba en peligro. Por eso Elena White decidió incluir en 2 de sus libros, que estaban en preparación, algún material sobre el tema discutido. El 8º volumen de Testimonios para la Iglesia contiene más de 80 páginas sobre Dios y la naturaleza y la relación entre ambos. En el Ministerio de Curación, ella escribió una sección titulada El conocimiento esencial, que recalca la importancia de conocer al Dios que maneja el universo. Esto fue siempre de suprema importancia para Elena White. Su constante blanco en sus sermones y escritos era exaltar a Jesús y su amor ante el mundo. Desafortunadamente, eso no estaba en primer lugar para toda la iglesia. Tomemos la iglesia de aquí, de Battle Creek. A ninguna iglesia Elena comunicó más mensajes que a esta. Los adventistas del séptimo día comenzaron su obra en esta ciudad de Michigan en el año de 1852, cuando el capitán del barco, José Bates, visitó la ciudad buscando al hombre más honesto del pueblo. El administrador de correos, Leonardo Stewart, lo dirigió a David Hewitt, un buhonero presbiteriano. Bates lo convenció de la importancia de guardar el séptimo día sábado
y Hewitt llegó a ser el primer adventista guardador del sábado en Battle Creek. En 1855, la obra publicadora de la iglesia se mudó de Rochester, Nueva York, a Battle Creek, y luego se erigió esta pequeña estructura de madera de 2 pisos para alojar a la imprenta. Durante las décadas que siguieron, equipos a vapor reemplazaron la pequeña imprenta manual y la obra de publicación floreció. Una sucesión de pequeñas iglesias de madera se construyeron en Battle Creek, cada una más grande que la anterior, para servir a la creciente feligresía. En este segundo edificio, la joven iglesia decidió nombrarse Adventista del Séptimo Día en 1860 y se estableció su sistema de organización en 1863. En 1866, en respuesta a una visión dada a Elena White, la iglesia abrió su primer instituto de salud. El Instituto Occidental de la Reforma Pro Salud, como fue llamado, fue fundado en una antigua casa remodelada en Battle Creek. Su blanco no era solo tratar a la gente con remedios sensatos, sino también enseñar a la gente a cómo cuidarse para prevenir enfermedades. Pocos se imaginaron sus fundadores que en unas décadas recibiría reconocimiento mundial bajo su dinámico director médico, el Dr. Juan Kellogg. En 1872, la primera escuela adventista se abrió en la ciudad. Comenzó en el pequeño edificio de 2 pisos que en un principio había alojado la obra publicadora. 7 años más tarde, el famoso tabernáculo Dime, el 4º edificio de la iglesia adventista de la ciudad, fue dedicado. Una imponente estructura de ladrillos que podía acomodar a 3.200 personas y proveía un lugar ideal para las reuniones de la Asociación General. En menos de 30 años, Battle Creek llegó a ser la meca para los miembros de la iglesia, porque la misma proveía educación, trabajo y oportunidades para el cuidado de la salud como en ninguna otra parte. Pero Elena White reconoció las señales de peligro de tan intensa centralización. Para sorpresa, durante las décadas que siguieron, sus advertencias fueron notablemente desatendidas. A fines de los años 1890, la casa publicadora Review and Herald era la más grande de todo Michigan. De fama mundial, el sanatorio en la colina tenía casi 1.000 funcionarios, más de 2.000 miembros de iglesia y visitantes asistían al tabernáculo Dime cada sábado. Pero desde Australia, donde Elena White estaba viviendo durante los 1890, ella amonestó que no se hiciesen más planes de expansión. Vio la necesidad de construir pequeñas instituciones en áreas diversas. También sabía por las visiones recibidas que estaban a punto de ocurrir grandes cambios en el mundo. En 1890, ella había escrito sobre futuros conflictos por todas partes, con el hundimiento de miles de barcos y la destrucción de fuerzas navales. Vidas serían sacrificadas por millones, dijo. Confusión, confrontación y muerte ocurrirían inesperadamente en los mayores medios de transporte. Recordemos que en 1890 una guerra mundial era inconcebible y los aviones y los carros a gasolina ni habían sido inventados. Pero todas sus palabras resultaron veraces. 24 años más tarde, en la Primera Guerra Mundial, 10 millones de personas murieron y otras 40 millones en la Segunda Guerra Mundial. Y han ocurrido grandes pérdidas de vidas en los mayores medios de transporte desde entonces. Durante la sesión de la Asociación General en Battle Creek en 1901, se dieron algunos pasos para descentralizar la organización de la iglesia. Sin embargo, las advertencias de Elena White sobre el incremento de la comercialización y los sueldos injustos en la casa publicadora mayormente cayeron en oídos sordos. Pero en noviembre de 1901 fue comunicado un mensaje impactante a los miembros de la Junta de la Casa Publicadora. Ella les recordó que Dios estableció la Casa Publicadora para propagar su verdad.
Pero esta meta había sido olvidada en la búsqueda de ganancias comerciales. Luego vino la advertencia. He tenido miedo de abrir la revista adventista por miedo de ver que Dios haya purificado la casa publicadora con fuego. A menos que haya una reforma, la calamidad vendrá a la casa publicadora y el mundo sabrá la razón. Y pronto lo supo. En la noche de diciembre 30 de 1902, el edificio principal de la casa publicadora fue reducido a cenizas. Esto ocurrió unos 10 meses después de que el famoso sanatorio de Battle Creek fuese también destruido por el fuego. Cuando la noticia del fuego llegó a Elena White en California, escribió a los líderes de Battle Creek, expresando su profunda tristeza por la gran pérdida que la iglesia había sufrido. No estoy sorprendida por esta triste noticia, porque en las visiones de la noche he visto un ángel parado con una espada de fuego sobre Battle Creek. Una vez, durante el día, cuando mi pluma estaba en mi mano, perdí el conocimiento y pareció como si esta espada de fuego fuese primero en una dirección y luego en otra. Un desastre parecía seguir a otro, porque Dios fue deshonrado por hombres que decidieron exaltarse a sí mismos. En los meses que siguieron, la iglesia tuvo la oportunidad de pensar seriamente en los incendios desastrosos y sus causas. Rápidamente los líderes editoriales tomaron la decisión de nunca más publicar trabajos comerciales, como también la de mudar las oficinas centrales de la iglesia de Battle Creek a Washington, D.C. En los tiempos bíblicos, el profeta, siendo el intérprete de Dios, a menudo hablaba claro y señalaba mensajes de advertencia al pueblo de Dios, llamándolo a arrepentirse. Tales mensajes fueron populares porque casi siempre atacaban el egoísmo, el orgullo y el amor al poder. En Apocalipsis 3, Jesús escribió a una de sus iglesias: «Yo reprendo y castigo a todos los que amo». Dios es el mismo hoy día. A través de su mensajera moderna, Elena White, Dios también advirtió y apeló al arrepentimiento, no solo de los líderes, sino también de los individuos. Esteban Smith y su familia aceptaron el mensaje adventista en 1850 y adoraron a Dios, juntamente con los guardadores del sábado aquí, en Washington, Nueva Hampshire. Sin embargo, no mucho tiempo después, Smith cayó bajo la influencia de lo que se llamaba la Nueva Luz y comenzó a predicar sus ideas. Se volvió mordaz y crítico del liderazgo de la iglesia, especialmente de Jaime y Elena White. A fines de 1851, el nombre de Smith fue desfraternizado con profundo dolor por sus ideas discordantes y mordaces. Los 30 años siguientes pasó uniéndose a uno u otro grupo separatista, y aunque se le amonestó sobre la ausencia de fundamento bíblico en sus enseñanzas, nunca prestó la debida atención a los consejos. Pero Dios todavía amaba a Esteban Smith y en una visión reveló su vida y su futuro a Elena White. A fines de los 1850, escribió lo que le había sido mostrado y concluyó con un llamado para que él volviese a Dios. Cuando Smith recibió la carta, se enojó y declaró que no quería ningún testimonio de Elena White. Cerró la carta y se olvidó de ella. Mientras tanto, Smith siguió en su crítica senda. Un amigo dijo que él tenía la lengua más malvada y fulminante que cualquier hombre que él conocía. Y de esta manera malgastó los mejores años de su vida. Luego, en 1884, se le ocurrió tomar una copia del periódico de la iglesia, la revista del Advenimiento y la Proclamación del Sábado. Sus ojos fueron cautivados por un artículo de Elena White. Al leerlo, se impresionó por su verdad. En las semanas que siguieron, continuó leyendo la revista, y su familia y sus amigos notaron un cambio gradual en sus actitudes mordaces y desagradables hacia la iglesia y sus líderes.
Un año después, Eugenio Farnsworth fue nuevamente invitado a hablar aquí en su iglesia. Su viejo amigo Stephen Smith, ahora con 78 años de edad, resolvió asistir a la reunión del sábado por la mañana, cuando Farnsworth predicó desde este púlpito sobre el surgimiento del movimiento adventista en la profecía bíblica. Las palabras positivas y confiadas de Farnsworth afectaron a Smith profundamente. Durante la siguiente semana, Smith recordó la carta que había recibido de Elena White tantos años atrás. Al abrirla, leyó sobre lo que su vida sería si continuaba el curso que había tomado. Sin embargo, lo que había sido una predicción cuando la carta fue escrita, era ahora historia. Un registro de cómo él había vivido porque no había cambiado sus hábitos. El próximo sábado, Smith volvió a la iglesia de Washington. Farnsworth, que todavía no sabía nada sobre esta experiencia, había preparado un sermón sobre el don de profecía en la iglesia adventista. Esta carta fue escrita por Eugenio Farnsworth a Elena White el 15 de julio de 1885. Poco tiempo después de predicar su sermón en la iglesia de Washington. Menciona cómo después del sermón, Smith se paró y relató a la congregación la historia del testimonio que él había recibido más de 25 años antes y cómo él no lo había leído hasta el último jueves. Su verdad lo había convencido. Farnsworth registró las palabras de Smith en esa ocasión de esta manera. Si yo hubiera hecho caso al testimonio que Dios me envió, todo el curso de mi vida hubiese cambiado y yo hubiese sido un hombre muy distinto. Cualquier hombre honesto debe decir que los testimonios siempre conducen a un hombre, hacia Dios y hacia la Biblia. Palabras muy definidas de uno de sus peores críticos. En vista del obvio impacto sobre los individuos y la iglesia a través de los años, muchos se han preguntado cómo los escritos inspirados de Elena White se relacionan con la Biblia en este mundo contemporáneo. Por ser más recientes, se reemplazan a las escrituras. ¿Le son de alguna manera una añadidura? Tal vez Elena White misma tiene la última palabra sobre el asunto. Si hubieseis hecho de la palabra de Dios vuestro estudio, no necesitaríais estos escritos. Es porque habéis dejado de instruiros con el libro inspirado de Dios que Él ha buscado alcanzaros con testimonios simples, directos. No intentan dar nueva luz, sino impresionar vívidamente el corazón con las verdades de inspiración ya reveladas. Porque se ha dado poca atención a la Biblia, el Señor ha dado una luz menor para guiar a hombres y mujeres hacia la luz mayor.